Contactamos con Orlando Moreno, es el coordinador del Comité de Derechos Humanos del Partido Político 20 Venezuela. Está en pantalla, bienvenido. Buena tarde. Buenas tardes, Carlos. Muchas gracias por la oportunidad. Hemos visto en las últimas semanas algunas excarcelaciones y nuevas alertas sobre algunos casos de presos políticos. ¿Cuál es la visión aquí y ahora de 20 Venezuela en relación a la violación de derechos humanos en Venezuela? Bueno, lo que sí queremos hacer muy claros, lo que vimos es un terrorismo de Estado con una naturaleza criminal que busca aniquilar a toda la disidencia. Esto no es una crisis política más, un sistema de persecución cuyos crímenes de lesa humanidad son en este momento investigados por la justicia internacional. Y lo que hemos visto estos últimos años, por ejemplo, la represión se ha transformado. Desde 2024, más de 2.000 ciudadanos venezolanos, entre ellos 362 dirigentes de nuestro comando de campaña, han sido secuestrados y solo 129 pertenecen a 20 Venezuela. Y esto no es una casualidad. Para nosotros es una estrategia planificada para generar terror. Estamos hablando que el SEBIN, el DIGESIN, el CONAS, la PNB irrumpen en los lugares sin órdenes judiciales y someten a nuestros activistas a desaparición forzada. Niegan información a las familias, violan todos sus derechos. Y esto no son detenciones, son secuestros políticos para silenciar a quienes alzan la voz. Y el régimen ha cruzado una línea roja. Han adoptado el método nazi del Sippenhaft, que criminalizan a los familiares de nuestros líderes, secuestran a esposas, padres o hijos para presionar a que nuestros activistas se entreguen. Estamos hablando que más de 12 familias han sido retenidos para forzar estas entregas en las últimas semanas y esto está destruyendo a familias enteras. Justamente sobre el tema de 20 Venezuela, que es un partido político opositor al régimen, usted lidera el Comando de Derechos Humanos de esta organización. ¿Cómo se ha vivido el deterioro de las condiciones de seguridad de los familiares de la dirigencia? Bueno, desde 20 Venezuela y desde el comando, porque hemos transformado este comité como el Comité del Comando con Venezuela, que obviamente lidera María Corina y el presidente Edmundo González Urrutia, y hemos visto que las condiciones de nuestros presos políticos son inhumanas. O sea, hoy tenemos a más de 60 dirigentes con problemas de salud graves y sin atención médica. O sea, la falta de alimento y del agua, que es esto para nosotros ha sido intencional por parte del régimen y se han impuesto más restricciones a las familias en las cárceles, buscan quebrarlo física y mentalmente. Vimos cómo agredieron incluso a madres que protestaban, demostrando que este terror no tiene límites. Pero lo bueno de todo esto es que gracias a Dios vemos pronunciamientos, por ejemplo, de la OEA el día de ayer, y esto tiene una gran importancia para nosotros porque demuestra que el régimen no está siendo reconocido por los organismos internacionales. Es decir, ratifican el fraude electoral que vimos el 28 de julio. La comunidad internacional sabe que aquí lo que realmente existe es un terrorismo de Estado y que ellos son perpetuados en el poder violando derechos humanos. Y esto, obviamente, cometiendo crímenes de lesa humanidad, sometiendo a la población civil a una ola de represión y persecución. Y como mencionabas sobre los traslados, durante las últimas horas hemos recibido reportes de nuestros traslados de presos políticos hacia otro centro de reclusión. Tal es el caso de Manuel Mora, dirigente del Comando con Venezuela, quien fue trasladado junto a un grupo de presos políticos de Zona 7 y se desconoce su paradero. Hay casos también de presos políticos vinculados a la Operación Gedeón y los hermanos Guevara, que fueron trasladados del Helicoide a, no sabemos actualmente, el sitio de reclusión. Y esto, por supuesto, sigue siendo el patrón sistemático de violaciones de derechos humanos que no solo debilita a los presos políticos, sino también a sus familiares. Esto genera un daño emocional para ellos terrible. Y con esto aprovecho mencionar también el ataque a las madres y defensores de derechos humanos que fueron agredidos frente al Ministerio Público por parte de colectivos armados que no solo las golpearon, sino que además las despojaron de sus pertenencias y allí había incluso niños presenciando todo esto. ¿Qué busca el régimen con este traslado de los presos políticos? ¿Cuál es el objetivo? La violencia sobre las madres es ya realmente preocupante. ¿Por qué esta violencia directa contra familiares de presos políticos? Lo que creo que busca es silenciar a todo el mundo, o sea, que las madres ni siquiera protesten ni reclamen
saber de la vida de sus detenidos en las cárceles o las mazmorras del régimen. O sea, estamos hablando de que sus denuncias no fueron escuchadas. O sea, ellas las ignoraron por completo. Y yo pregunto, ¿qué más daño quieren generarle a estas familias que tienen ya incluso un año en este sufrimiento? Y para nosotros, insisto, sigue siendo terrorismo de Estado, que ha provocado un éxodo masivo. Estamos hablando de cientos de dirigentes y miles de venezolanos que han tenido que huir, abandonando sus vidas y familias simplemente por pensar distinto. Es un desplazamiento forzado por el miedo a ser secuestrado por la tiranía. Y por supuesto que agradecemos el seguimiento de muchos países, pero hoy necesitamos mucho más. Los comunicados no son suficientes. Necesitamos que más voces se sumen, que más países ejerzan presión real y contundente. Este régimen no solo persigue, tortura y asesina, sino que sus conexiones con el crimen organizado y el terrorismo convierte en una amenaza para todo el hemisferio. Mencionaba el caso del señor Manuel Mora. Ayer se cumplió un año de la detención de María Oropesa. ¿Qué otros casos particulares vale la pena destacar el día de hoy? Sí, yo creo que es importante. Hay obviamente infinidad de casos que son muy dolorosos y muy lamentables, como el caso del periodista Davis Correa, quien también fue secuestrado por el SEBIN el 31 de julio del año 2024. Davis, que es un periodista muy valiente, cubrió las elecciones y denunció la presencia de colectivos armados en el 23 de enero y por miedo a las amenazas intentó huir del país para resguardar su vida, pero fue secuestrado en el peaje del Tazón y llevado al helicoide. Su detención es un acto obviamente de terrorismo de Estado contra la libertad de prensa y un mensaje de amedrentamiento. Davis es un padre y un profesional que solo hizo su trabajo y obviamente desde el comité del comando de campaña del presidente Edmundo González Urrutia y de la líder María Corina Machado estamos exigiendo su libertad inmediata y la de todos los presos políticos. En pantalla, Orlando Moreno, coordinador del Comité de Derechos Humanos del Partido 20 Venezuela, a quien le agradezco mucho por acompañarnos esta tarde.